Iglesia, buenos días. Que el Dios maravilloso los bendiga, y lo que espera Él de nosotros es que le prestemos atención a su bendita palabra. Hoy tenemos un tema porque se habla mucho de dispensación o dispensaciones. Entonces hoy vamos a hablar de la dispensación que estamos, la dispensación de la gracia. Entonces lo que venimos a escuchar hoy es a comprender la palabra y entender bien para que no caigamos en mezclar una cosa con la otra. Entonces estamos en la dispensación de la gracia, pero sabemos que la que quedó anterior, la que se abrogó, fue la dispensación de la ley de Moisés, y hubo dispensación, la creación en el paraíso, la dispensación de Adán y Eva. También vino el tiempo de los patriarcas y vino el tiempo de la ley. Y la ley comenzó con los jueces, 400 años, y después vinieron 500 años de los reyes y 600 años del cautiverio, hasta llegar a finalizar con la predicación de Juan el Bautista y entrar Jesucristo con la dispensación de la gracia. Amén, iglesia. Entonces vamos a Efesios 3 y leemos del 8 al 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar, mire como dice muy claro, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús, y que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a que esta palabra llegue y sea entendida con mucho amor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Encontramos al apóstol Pablo diciendo que el más pequeño de los santos se le fue dada esta dispensación de aclarar. ¿Qué nos va a aclarar él? De aclarar, sea la dispensación del misterio, no dice ministerio, misterio, escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. Por eso les hablaba la dispensación, y la que anterior a esta fue la dispensación de la ley a Israel. Tenemos esa dispensación de los patriarcas, también del comienzo ya en Génesis con Adán y Eva. Entonces venimos trayendo por épocas, etapas, eras. Entonces estamos en el final de los tiempos, en la dispensación de la gracia, que es la que Dios nos va a hablar hoy a través de su Santo Espíritu. Entonces la palabra griega oikonomía es dispensación, administración de una casa o propiedad, mayordomía, comisión. En español, dispensación es dar a conocer. Eso nos dice Pablo. Les voy a dar a conocer el misterio de esta dispensación de la gracia. Entonces vamos a ver, basado en esta palabra, mejores cosas, o sea, mejores promesas, mejor pacto, todo está en esta dispensación, que es la que tú debes de añorar todos los días de tu vida. Entonces vamos, la nueva dispensación de la gracia es mejor. 2 puntos. Mejor revelación. Entonces vamos a la palabra en hebreo 1 del 1 al 4. Hebreo 1 al 4. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Les hablé de las dispensaciones. Los padres son esos, los que vienen anteriores a Cristo. Cristo es
el que vino a traer la gracia. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Entonces miremos que muchas maneras habló Dios, pero en estos tiempos nos ha hablado por su propio Hijo, el cual es Dios en sustancia, herencia de todo lo que ha dado, lo hizo por medio de Él y para Él, heredero de todo. Entonces ya usted no tiene que estar buscando revelaciones y que se le presentó a alguien y le dio revelaciones. Busque a Jesucristo. Es la mejor revelación que tú puedes tener. Y vamos a ver lo que dice la palabra en Mateo. En Mateo 11, 25 al 27. Entonces busquemos la palabra y la palabra nos guiará. Y vas a estar en la revelación correcta. Jesucristo. Mateo 11, 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Cuáles? Esto que estamos hablando. Esta dispensación esta era para nosotros. Estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mejor revelación es la que te da Cristo. Y Él es el que dice: tan bajo la gracia, tan bajo mi poder, mi autoridad, ¿para qué busca otra cosa? La ley fue dada por los ángeles y un intermediario llamado Dios, que es lo que muchos no entienden y están mezclando una cosa con la otra, y ahí es donde caemos y no hacemos las cosas como Dios manda. Entonces usted créale a la palabra, que la palabra está escrita, y por la palabra encuentra tú todo lo que tú quieras de preguntarle a Dios, y Él te da la respuesta que tú quieres. Entonces cuando nosotros miramos en la palabra, ¿por quién vino la ley? Fue dada a los ángeles y Dios intermediario. En Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces vino la ley, fue añadida, y vino la promesa dada a Abraham de la fe. La herencia que tenemos nosotros por la fe, que es la promesa que debemos nosotros todos tener. Entonces, primer punto, la nueva dispensación de la gracia es mejor revelación. Ya lo comprobamos. Mejor esperanza. Vamos a trabajar mucho en Hebreo. Hebreos 7, 19. Hebreos 7, 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor, mire, de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Entonces estamos en la palabra mejor, una mejor revelación, una mejor esperanza. Entonces vamos a mirar qué nos dice Pedro, primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3.
tenemos mejor revelación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros, en los cuales vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén, iglesia. Entonces nuestra esperanza es grande y mejor, una mejor esperanza para nosotros. Y nos la está redactando Pedro en la carta para la iglesia. Y el versículo 21 dice muy claro: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué estás esperando? Mire que hemos predicado tantos temas y siempre se refiere a lo que está sucediendo ahora. Son señales de la venida de Cristo. Entonces, ¿en quién tienes tú puesta tu esperanza? ¿En el mundo, en lo material o en Cristo? Entonces vemos tanta disputa, tanta guerra. Unámonos, pero en la verdadera iglesia de Cristo, no en cualquier tontería que aparezca. Es en la iglesia de Cristo. Debemos estar unidos y pelear la buena batalla con el poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces, en Primera de Juan, cuando tú estás consciente de eso, 3:3, vamos a ver qué nos dice la palabra. El apóstol Juan. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Qué estás esperando? Hay gente que está esperando que se arregle la economía, que se arregle esta situación, pero no se ha puesto a pensar si está esperando a Jesucristo. Yo estoy esperando a Cristo. Yo sé que la palabra dice que cada día se aumentará la maldad y que muchos, hasta los escogidos, serán confundidos. Muchos irán atrás porque estamos en plena apostasía, guerras y contiendas. Pero prepárate, que tu preparación sea para esperar a Cristo y no a otro. No estés esperando al anticristo. Te repito esto que dijo el apóstol Juan. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿quién en Él? En Jesucristo, ese es Él. Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Que cada día tu vida sea diferente. Purifícate más para Él. Tercero, mejor pacto. El primer pacto fue abrogado. Y la gente a veces, por no leer la Biblia, dice: Jesús no vino a abrogar la ley. Sí, fue verdad. No vino a abrogarla. Fue a cumplirla. Y la cumplió toda. Y eso es lo que muchos no entienden. Que Él la cumplió, no la abrogó. Pero sí las leyes rituales las clavó en la cruz del Calvario. Y tenemos las leyes morales que están vigentes y seguirán vigentes hasta que Cristo venga. Entonces, mejor pacto. Miren que la palabra mejor. Vamos a Hebreos 7, 22 al 28. Por tanto, Jesús,
es hecho fiador de un mejor pacto. Qué buen fiador tenemos, Jesucristo. No es Moisés, no es Pedro, ni es el pastor, es Jesucristo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Vamos a morir, pero Jesucristo nunca muere. La iglesia continúa. ¿Cuántos pastores han ido muriendo? Pero van, Jesús pone otros hasta mejor que uno. Créale a Él. Nosotros somos miembros, somos ministros, siervos de Él, que porque usted muera la iglesia no se va a acabar. Usted crea en el que formó la iglesia, en el que la ganó en la cruz del Calvario. Mas por cuanto permanece para siempre, ¿quién es Jesús? Tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, eternamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es nuestro intercesor. Mire cómo es la palabra de hermosa. Siempre, no dice que hoy no y mañana sí. Siempre está intercediendo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día de, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituyó sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén, iglesia. Entonces, mejor pacto, no mejor sacerdocio, mejor todo. Ya tenemos que mejor revelación, mejor esperanza y mejor pacto. En Hebreo 8:7 al 13 dice la palabra: porque si aquel primer hubiera sido ¿qué? Primer pacto, sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Venimos de la tribu de Judá. Jesucristo viene de la tribu de Judá y nosotros pertenecemos a Cristo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, la dispensación de la ley. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente y ellos, en la mente de ellos, y sobre sus corazones le escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Amén, iglesia. Entonces tenemos un mejor pacto, un pacto hecho por un sacerdote, por un hijo de Dios, por orden del sacerdocio, por orden de Melquisedec, inmutable, perenne, nunca hay que estar cambiando, que se murió, ese es perenne. Por eso te digo siempre, el pastor tuyo es Cristo. Los terrenales vamos a morir cualquier momento y la iglesia siempre sigue, porque tú puedes hacer falta, pero no va a caer la iglesia porque tú falleciste. Un día de esto nos va a llevar a todos, pero que estemos en la presencia de Él. El morir en Cristo es ganancia, pero tú lo crees. A Jesús, el mediador del nuevo pacto,
y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Fuimos ganados con la sangre de Cristo. Entonces eso lo hace Él. Ahora, ¿qué nos trajo Él a nosotros, la iglesia? Vamos a ver qué dice la palabra en 2 de Corintios 3:6. Entonces yo le digo a las personas, mire, ¿en qué dispensación andas tú? ¿Estás en la gracia o estás en la ley? ¿O todavía te quieres ir para ver, buscando otro diluvio? Ahora no viene diluvio, ya esa dispensación pasó. Ahora lo que viene es candela. El mundo se va a acabar en candela. Todo va a desaparecer. 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén, iglesia. El profeta Jeremías habló, inspirado por el Espíritu Santo, 700 a 800 años antes de venir Cristo. Habló de este pacto que nos escribiría en la mente. Por eso le digo, pase de aquí para acá, vaya grabando de la Biblia y vaya metiéndosela en la mente. Eso es lo que usted tiene que hacer. Rayar en su mente versículos, irlos grabando, memorizarlos, meditarlos día y noche, recitarlos, y ahí es donde usted va creciendo espiritualmente. Que en Jeremías 31 al 34 encontramos eso de que haría un nuevo pacto y que nos escribiría en la mente, en el corazón. Amén, iglesia. Cuarto, un mejor ministerio. Volvemos a Hebreos. Miren que en la carta de los Hebreos es que estamos trabajando este tema. 8:6. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Eso es lo que usted tiene que leer. De una palabra agarra usted y la va sumando, porque dice que la suma de la palabra de Dios es la verdad. Usted no puede coger versículos aislados y hacer doctrina. Tiene que sumar la palabra. En el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Sumar y ver cómo nos está diciendo. Una mejor revelación, una mejor esperanza, un mejor pacto y un mejor ministerio. Entonces vamos a ver en qué tiempo comenzó Jesús. En Lucas 3:23. No te afanes por los ministerios. Crece en ellos. Pídele a Dios en qué te puede usar. Pregúntale siempre en qué te puedo servir, Señor. Porque a veces queremos coger de lo que no somos capaces. Él te capacita. Él te dice. Él te guía a través del Espíritu Santo. Vamos a Lucas 3:23. Está hablando del mejor ministerio de Jesús. ¿A qué tiempo lo comenzó Jesús? Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Genealogía de Cristo, es lo que menciona aquí en el Evangelio de Lucas. La descendencia, de dónde viene. Pero aquí nos interesa qué edad comenzó el ministerio, porque es un mejor ministerio que cualquiera. A los 30 años aproximadamente. ¿Y cuánto duró su ministerio? 3 años largos. Y usted a veces quiere montarse porque hizo una oración de fe o porque sabe unos versículos bíblicos. Es bueno que lo sepa y que haga oración de fe, que se bautice, pero tenga paciencia. Dios lo va levantando, pero ponga a su disposición para que Él lo use. Él lo va llamando. Eso tiene su tiempo. En los postreros tiempos, habla de tiempo este sermón que estamos hablando,
manifestaría esta revelación, esta dispensación de la gracia. Y es lo que estamos mirando hoy. Nosotros ya vemos un mejor ministerio. Y vamos a ver lo que dice en la palabra para nosotros. 2 Corintios 5, 18. 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el ministerio que usted y yo debemos tener, de la reconciliación. Pero ahora lo que vemos es pleito, contienda. Ni siquiera con Cristo se reconcilian, porque llevan doctrinas contrarias a lo que Cristo vino a hacer, y creyendo que ellos son los que hicieron el ministerio. Usted no ha muerto en la cruz, usted no ha pagado nada, a ustedes se lo han dado y a mí todo gratis, ni lo mereciendo siquiera, y somos todo gratis para nosotros. ¡Qué maravilla! Mire que les vuelvo a repetir, dice muy claro, mire que estamos en la segunda carta de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, no viene de hombre, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, su Hijo. Es la reconciliación del mundo, pero el que no acepta se pierde. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es que no veo por qué tenga que haber contiendas en una pareja también cristiana, en unos hermanos en la iglesia. ¿O acaso no han conocido qué ministerio tienen? ¿O acaso tú no sabes que tienes el ministerio de la reconciliación? No de la contienda, no de la separación, no de la división, sino de la reconciliación. Por eso es un mejor ministerio ahora. La ley era ojo por ojo y diente por diente. Se amaba al amigo y se perseguía al enemigo. Ahora es lo contrario. Ahora tienes que reconciliarte con Dios y con tus enemigos. Reconciliate. Reconciliarse no significa que usted obedezca lo que Él le diga, sino que tenga paz. Que todo, cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. Hágalo, porque esa es la palabra que usted tiene. Y ahora lo que vemos es contienda, separaciones, se dejan involucrar en tantas tonterías. Y eso es lo que le gusta a Satanás, que usted y yo vivamos en contienda. Busque la Biblia y siga el mismo ejemplo que está aquí. Aquí está todo coordinado para que usted lo haga en el nombre de Cristo. Si tenemos un mejor ministerio, también tenemos un mejor mediador. Entonces en 1 Timoteo 2, 5 al 6, eso es lo que nos está hablando hoy la palabra. Es hermosa, como toda la palabra de Cristo. 1 Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Espere los tiempos, espere el tiempo de Dios, no se apresure, utilice la palabra, tenga paciencia, que a su debido tiempo cosechará. Dice que mejor ministerio, y ya probamos que nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice también que mejor mediador, el único mediador, no es que es el mejor mediador, y nos está hablando de mejores promesas. ¿Cuál sería una promesa? La promesa de la naturaleza divina, que somos partícipes de la naturaleza divina.
Segunda de Pedro 1:4. Entonces tenemos que leer diariamente la Biblia, entenderla, porque si no tampoco podemos sacar lo que Dios quiere darnos. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que es la carne, y huir de la corrupción. Hoy hay una corrupción tremenda, y eso es lo que andan buscando. No andan reconciliándose, andan peleando dentro de la iglesia, porque lo que hay es corrupción también espiritual, y eso es lo que vemos, escándalo cada día, cada momento en las iglesias. ¿Por qué? O usted no ha entendido que está en la dispensación de la gracia, que ya usted no está bajo ley, la ley ritualista, usted está bajo la ley de la gracia de Cristo, porque el fin de la ley es Cristo, y comenzó la dispensación de la gracia. Entonces, si usted no lee la Biblia, ¿cómo puede entender una cosa de la otra? O si no la escucha, porque si usted no escucha este tema, para usted es insignificante. ¿Cuándo vas a aprender? O otro tema, porque no soy el único. Tantos que hablamos de esto, lo mismo. Entendiendo que Jesucristo es el fin de la ley, de la dispensación de la ley de Israel. Dice la palabra, muy claro, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entró la dispensación de la gracia, que es por fe, al que cree. La palabra creer es fe. Entonces, ¿cuál es el fin? Y Juan el Bautista vino abriendo el camino, y dice que la ley y los profetas llegó hasta Juan. Lucas 16 al 17. Vamos a ver qué nos dice. Lucas 16 al 17. La ley y los profetas eran hasta Juan. Mire, eran, no siguen siendo. Se terminó esa dispensación ahí. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Había que cumplirla. Jesús la cumplió totalmente. Y el fin de la ley llegó a través de Juan y la época de los profetas. Ahí llegó esa dispensación. Estamos bajo la dispensación de la gracia, que es lo que estamos mirando hoy aquí en el poder de Cristo. Entonces también dice que pertenecemos a la naturaleza divina, que fue lo que leímos. Y otro, cielo y tierra, cielos nuevos y tierra nueva, es lo que nosotros tenemos en mejores promesas. Entonces, ¿qué promesa tiene usted? De creer que va a seguir aquí, de que esto no va a tener fin, y usted está esperando ¿qué? ¿Está esperando a Cristo o está esperando es que se mejoren? Si la Biblia no dice que se va a mejorar, aumentará la maldad y la persecución sobre la iglesia de Jesucristo. No crea que lo que se está pintando es un panorama lindo, pero tampoco es malo los que creemos en Cristo. Sabemos que es cumplimiento a la palabra de Él. Segunda de Pedro 3:13. Ellos no, pero nosotros sí, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa injusticia se va a acabar, esa corrupción se va a acabar, y va a ser un tiempo maravilloso, eterno con Cristo, perpetuamente, de nuestra salvación.
Pero ¿a quién, te vuelvo y te pregunto, a quién estás esperando o qué estás esperando en esta época? Si estás esperando algo contrario a esto, te equivocas. Porque hay que esperar lo que dice la palabra. Qué buena promesa que Dios cumplirá siempre que usted le obedezca. Pero Él la va a cumplir. Sea que tú obedezcas o no, Él la va a cumplir para los que obedecemos. Y hemos creído esta palabra. Vuelvo y repito, pero nosotros, primera de Juan 3:13, pero nosotros, digo, segunda de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos. ¿Qué estás esperando tú? Según sus promesas, creo a la palabra, cielos nuevos. ¿Qué dice el mundo? Desde que el mundo están los cielos, hay terremotos, hay hambre. ¿Quién dijo que esto se va a acabar? Y así tuvieron los tiempos de la dispensación del diluvio. Noé llamándolo y nunca fueron. Y ahora van más de 2000 años llamándolo y no vienen. Entonces, ¿qué estás esperando? Yo estoy esperando lo que está aquí. No sé tú qué esperas. La vida eterna. Vamos a ver. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él, que Jesús, nos hizo, la vida eterna. Juan anduvo con Jesús, el discípulo amado, y por eso está hablando así. Mire que dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, se la hizo Juan. Si tú crees, obedece, vas a tener la vida eterna. Vas a resucitar. Vas a estar en cielos y tierra nueva. No vas a morir más nunca. Serás ministro de resurrección eterna, en vida eterna. Qué maravilloso. Repito, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Eso es lo que yo creo. ¿Qué crees tú? Que cuando muera vas a pagar todo ya, el que murió, hasta ahí llegó. Y hay gente que dice así, después de esto no hay más nada. Gocemos, bebamos, gocemos, hagamos derroche de nuestra vida. Así decía el rico. Y cuando se vio en el Hades, allá en el Seol, ahí estaba clamando a Lázaro que le llevara agua, pero allí no hay misericordia, porque él no hizo cuando estaba vivo. Entonces hay temas que la misericordia es para todo el mundo. Lea la Biblia. Lea la Biblia y la Biblia lo convencerá. A mí me convenció la palabra, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Entonces usted tiene una casa y dice, tengo las escrituras de esta casa, y usted está confiando que esa casa es de usted porque la escritura lo respalda. Y estas son las Sagradas Escrituras. También Dios hizo para esta casa donde Él habita terrenal, le hizo unas escrituras. Antiguo y Nuevo Testamento son las escrituras de Dios. Bases a las escrituras para que este templo pueda funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, iglesia. Vamos para el quinto, mejor sacrificio. Volvemos a Hebreo 9:23 al 28. Hebreo 9:23 al 28. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Repito, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, de la dispensación de la gracia, se presentó una vez para siempre por el sacrificio
de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Mire cómo está escrito. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si no hubiera nada, ¿qué juicio te iban a hacer? Si yo encontrara un versículo que con la muerte pagaba, ¿para qué seguía aquí? Si usted con la muerte paga todas las bandidez que hace, mentira. Así pensaría el rico y lleva más de 2000 años allí sufriendo, llevando candela y con sed, y no puede beber nada. Esa es la equivocación que tenemos por no leer las Sagradas Escrituras. Esta es la escritura de esta casa. Somos una casa terrenal de Cristo, un templo del Espíritu Santo, real sacerdocio, nación santa, para darle sacrificios espirituales a Él. Dice muy claro. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No dice de todos. ¿Por qué dice de muchos? Porque no todos van a aceptar esto. Entonces, ese mucho es la cantidad de los que lo aceptemos y estemos creyendo esta verdad. Y aparecerá por segunda vez. ¿Qué estás esperando? ¿Cuál es la promesa que tú tienes? ¿Estás esperando que esto se componga? Esto cambió ya. Usted espere a Cristo. Yo estoy en espera del Señor Jesucristo. Yo sé que el que nos va a componer esta vida es Cristo. Porque aquí esto va de maldad en maldad. Cada día se aumenta más y peor, de mal en peor. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuál es tu esperanza? ¿A quién estás esperando? Por eso, ¿cuál dispensación estás viviendo? Tú tienes que esperar al jefe de esta dispensación, que se fue y prometió que venía por segunda vez. Esa es mi esperanza, en esa vivo yo confiando diariamente. Mire que mejor sacrificio lo hizo una vez y para siempre. ¿Para qué vas a estarse flagelando el cuerpo? ¿Para qué estás haciendo sacrificio si no crees? ¿Qué haces con arrodillarte, sacrificándote si no crees? O porque alguien te ponga. Arrodíllese, eso es bueno, pero si usted cree. Si usted le cree a la Sagrada Escritura, Dios le va a responder. Crea a la palabra. O si no, ¿para qué la predicamos entonces? Hebreos 10, 10 al 14. Dice la palabra muy hermosa. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Para qué tanto sacrificio? Si ya Él lo hizo todo por ti y por mí. Sacrifícate tú ahora por obedecer la palabra. Ya. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Se han vuelto rituales, año tras año haciendo lo mismo. Religiones, el mismo cuento todo el tiempo. Eso no es lo que Dios quiere. Ya Él lo hizo una vez. ¿Para qué te va a echar esa cruz encima para estarla paseando en un pueblo? ¿Para qué te la vas a estar echando encima? Si ya Él se la echó una vez, para siempre. ¿Para qué te vas a sacrificar si la ley era esa? Sacrificio. La gracia es obediencia y voluntad para hacer las cosas. Obediencia es lo que Él quiere de nosotros. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿A dónde está sentado Él? A la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La perfección no existe, dicen. Yo sí digo que sí existe, porque Él lo hizo. No existe para ti que no crees en el perfecto y no le obedeces, pero para mí existe y para todo el que crea. Vuelvo y le repito esto. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santos? ¿De yeso, de madera o eres tú? Eres tú el santo y eres santificado para siempre. Te hizo perfecto para siempre. Amén, iglesia. Esto es lo que no quieren predicar.
o no quieren oír y andan buscando la perfección en otras partes. Yo la busqué fue aquí y aquí me quedo, en la perfección de Cristo. Amén, iglesia. Ahora nosotros vamos a Hebreo 13, 15 al 16. Mire que trabajamos casi todo en Hebreo. Hebreo 13, 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo, que es el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí lo estamos alabando, que creen que la alabanza no es música. Cante alabanza, pero alábelo. Todo lo que estoy haciendo aquí lo estamos alabando. Es alabar a Dios, hablar su palabra correctamente, lo estamos alabando. Esa es la alabanza que debemos tener nosotros. Ofrecérsela siempre, no es solamente un domingo que tú vengas a escuchar, o cuando estés, es diario. Diario te tiene que vivir en eso. Y el versículo 16, que es lo que a veces es a donde la puerca tuerce el rabo, decían allá en mi pueblo. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Mire, le repito, y de hacer bien. Y de hacer bien. Y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Usted sabe lo que es la ayuda mutua? Tenemos el ministerio de la reconciliación. Debemos vivir unidos, ayudarnos mutuamente como hermanos en Cristo. En esta pandemia se vio la gracia de Dios y la voluntad de las ovejas, sirviendo para unos y para los otros. Y así seguiremos hasta el final. Porque esa es la idea que nos ha dado el Señor. No que nos la haya inventado. Que no hagamos excepción de personas primeramente. Y que seamos generosos. Que seamos hospitalarios, hospedadores. Que seamos unidos mutuamente. Que nos amemos como verdaderamente cristianos. Y que no andemos en pelea, sino en reconciliación. Reconcíliate hoy si tienes problemas. En tu casa, tus hermanos, con el mismo Dios. Si acaso crees que tienes problemas, reconcíliate. Primera de Pedro 2:5. Palabra hermosa. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales, no dice materiales. Hay gente que se flagela, se guindan en una cruz, se la viven echando. Eso es decirle, Cristo, lo que tú hiciste para mí no vale nada, tengo que hacerlo yo. Eso es ser una persona anatema, llamando a Jesús, pero no por el Espíritu Santo, porque está haciendo humanamente, carnalmente, lo que no debe de hacer, lo que ya Cristo hizo una vez y para siempre. Amén, iglesia. Esa es la palabra que tenemos que hablar. Vamos a la 6. Herencia. Ahora hay tantas peleas y se matan tanto por herencia y no buscan esta herencia maravillosa que es la palabra de Dios. Vamos a Hebreo 10, 34 al 36. Este punto se llama el 6, mejor herencia. Todo está en mejor, mejores promesas. Entonces leamos Hebreo 10, 34 al 36. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, mire, y perdurable herencia en los cielos, y no aquí. Entonces, gente preocupadas con tantas peleas, hermanos que no se hablan por una herencia, cristianos que se llaman cristianos,
que yo no sé qué es lo que te pelean. O sea, no han conocido dónde está su herencia. Esperan que se muera el padre y la madre para pelear y no para reconciliarse, más bien que aquello debía de reconciliarse y disfrutar de aquello que dejó mutuamente, pero entran en guerra, en contienda. Mande este mensaje a familiares que pueden estar viviendo este dilema, que esperaron que se murieran los familiares para estar en pelea por herencia. Y mire, voy a leerles otra vez, porque esto es importante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Perdieron todo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No aquí. El 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón. No pierda la confianza. Esto es perder la confianza. Vivir matándose, gánese a su hermano, hombre. ¿Cómo va a discutir usted herencias? Comparta más bien, siéntase feliz. Si toca perder, se pierde. Y ahí dice que perdieron sus bienes, sufrítela con gozo, pero piérdalo con gozo. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? La herencia eterna, la herencia en los cielos. Mande este mensaje, porque hay mucha disputa, peleas. Estoy hablando a un pueblo cristiano, porque si el mundo lo hace, no conoce a Cristo. Pero que lo estén haciendo personas que conocen a Cristo, lamentablemente da tristeza. No han conocido al Rey de la Gloria, que tiene una promesa. Te prometió una casa, un lugar a donde ir. En la casa del Padre hay muchos sitios, lugares. Voy a prepararte uno, una mejor ciudad. Y estamos en guerra y contienda con lo que se va a quemar. Vamos a ver qué dice para nosotros. Vamos a Colosenses 1:12 al 14. Crea esta palabra, iglesia. Mire que nos ha hablado de Hebreos, carta a los Hebreos, para que nosotros podamos llevarlo a nuestra vida. Colosenses, no es que nos dice la palabra maravillosa que está para cada uno de nosotros. Colosenses 1:12 al 24. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Vio? En luz de los santos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén, iglesia. ¿Para dónde nos trasladó el Señor? Del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y eso es lo que no queremos a veces entender. Y andamos en contienda y pelea. Ámense. Si sus padres les dejaron, qué maravilloso, ¿no? Pero aprendan a disfrutarla. Son cristianos, le estoy hablando a los cristianos. Cuando Jesús le hablaron de herencia, le dijo un hermano: Señor, dile que me dé herencia. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Léaselo. Es como si yo le dijera así, castizamente: ¿y ustedes quién les dijo que yo venía a repartir herencia? Los bienes o la grandeza o los bienes de un hombre no consiste en lo que posee, sino es que tanto ama a Dios y que tanto pone a servir lo que Dios le da, la riqueza que Dios da, para ponerla al servicio de la ayuda mutua. Pero hay tanto egoísmo, tanta cosa hoy en día. Pero bueno, Dios tomará carta en el asunto de cada uno de nosotros. Efesios 1:11 al 14. En Él, asimismo, tuvimos herencia en Cristo, habiendo sido predestinado. Mire, usted está predestinado. Qué bendición tan grande que usted esté en la predestinación de Dios.
Dice, han sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él lo hace todo y bajo su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dijo que lo mandaría y vino. Allá en el aposento alto se derramó sobre los primeros creyentes que estaban y ha seguido con nosotros. Se derramó en nosotros, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es arras? Es un sello, es una garantía que nos da el Espíritu Santo. Fuimos sellados y somos posesión adquirida de Él, de Dios, para su reino, para alabanza de su gloria. Entonces, cuando usted lee la Biblia y dice, oiga, ¿qué es lo que yo peleo? ¿Qué es lo que yo busco? Ya miramos una mejor revelación, una mejor esperanza, un mejor pacto, un mejor ministerio, un mejor sacrificio, una mejor herencia. Y vamos a la 7, una mejor patria. Vamos a Hebreos 11, 14 al 16. Por lo que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad mejor para ellos. Entonces miremos que si ellos hubieran querido volver a su tierra, vuelven. Pero los hijos de Dios, siempre Él nos mueve. Somos peregrinos. Movió a Abraham, movió a Moisés. Moisés se fue a pasar el vituperio en el pueblo de Dios. José fue movido también para otro lugar. Entonces vamos a ver qué nos habla Dios a través de lo que Él quiere para nosotros. Y vamos a Gálatas 4, 25 al 26. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén, iglesia. Entonces, ¿cuál patria estás buscando? ¿Cuál ciudad estás buscando tú? ¿Las de aquí o la que viene de arriba? La nueva Jerusalén o la que está aquí. Yo busco la que viene del cielo y usted también debe buscarla. Vamos a Apocalipsis 3, 12 al 13. Entonces tenemos que hablar la palabra de Dios claramente para que la gente entienda y puedan asegurar su vida en Cristo Jesús. Dice la palabra: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está en plural. No es una iglesia, a las iglesias universal de Cristo. No es hablar de que en esta iglesia, no es. Todos los que somos iglesia de Cristo, que es usted y yo, somos la iglesia universal de Cristo. Cada santo verdadero es la iglesia de Cristo. Y nos queda la última, 8,
una mejor resurrección. Y volvemos a Hebreo 11:35 al 40. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Mire, dice, mejor. El tema hoy ha sido la nueva dispensación de la gracia tiene mejor todo. ¿Para qué te vas a quedar en lo que fue abrogado? Busca esta, ahí vas a conseguir lo mejor. Otros experimentaron vituperio, mire cómo sufrieron esa gente, y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. ¡Qué barbarie! Eso es para los hijos de Dios. Pero matan el cuerpo, pero no tu espíritu. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y tú vives tan feliz que ni siquiera te ha tocado nada y te quejas, te lamentas. Deje que venga lo que venga, créale a la palabra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. Mire, mejor resurrección. Mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Igualdad. Dios sometió todo bajo su poder para que todos merezcamos la misericordia de Él. Es lo que no queremos entender. Y mire que estos sí sufrieron azote. Y nosotros tenemos esta mejor dispensación de la gracia y no la apreciamos. Mire, matar el cuerpo no matan tu espíritu. Pero la mejor resurrección es esta. Lázaro resucitó y le tocó morir otra vez. Tabita, que es la misma Dorcas, resucitó y le tocó morir otra vez. La viuda de Eliseo, la que le levantó, volvió a morir el hijo. Entonces esta resurrección de nosotros es la que es perenne. Y esto es lo que tenemos que esperar nosotros. Una mejor resurrección. ¿Para qué te van a estar levantando ahora que vas a resucitar para tener que morir otra vez? Si la muerte está contemplada para todo. Entonces ponen a hacer cosas como si fueran unos Lázaros. Van a resucitar. La muerte en Cristo es ganancia. Y si nosotros no creemos en la resurrección, ¿para qué predicamos de Cristo? Vamos a ver lo que dice la palabra en Lucas 20, 34 al 38. Una mejor resurrección, porque aquellos resucitaron, pero les tocó morir. Espere la que viene ahora, en la gracia. No importa, muera con Cristo, pero esté confiado que muere con Cristo. Mire que dice Lucas 20, 34 al 38. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. Ya, Lázaro resucitó y le tocó morir otra vez, pero usted y yo no, porque esta es la mejor resurrección que vamos a tener. Repito, pero en cuanto a que los muertos porque no pueden ya más morir. 36. Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección.
Pero en cuanto a los que a los muertos que han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. La muerte no existe, iglesia. Existe la muerte física temporal, pero vas a resucitar para bien o para mal y vas a seguir vivo. Porque si la muerte existiera, ¿tú qué ibas a pagar? Si tú desaparecías. Pero mire que el rico no desapareció. Está por los siglos de los siglos sufriendo allí porque no se pudo escapar. Y eso es lo que queremos, escapar, ¿no?, de la muerte, o que nos hagan rituales, o que apunte misa te van a sacar, o apunte rezo, o lo que te quieran hacer. No le creas a la mentira, créele a la verdad. Y vamos a comprobarlo, que si usted predica este evangelio y no cree en la resurrección, su fe es vana. Hay cristianos que dudan de que vayan a resucitar. Entonces, ¿para qué escuchas o lees la Biblia? Yo la creí y dije, bueno, esto es verdad. Y aquí no me saca nadie. Vamos a la primera carta a los Corintios 15, 12 al 17. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Amén, iglesia. Qué bendición tan maravillosa nos ha entregado el Señor hoy. La dispensación de la gracia. Y concluimos en Efesios 1, 4 al 10. Efesios 1, 4 al 10. Palabra poderosa del Señor, para que la pongamos en práctica. Efesios 1, 4 al 10. Leemos, concluimos y vamos a leer. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación. Ahí está, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La dispensación. Hoy qué palabra hermosa nos entregó el Señor. Vas a encontrar siempre la dispensación de la gracia, de la ley, pero te la explican y sabes en cuál está y qué ha prometido Dios a través de su Hijo Jesucristo en esta dispensación. Entonces, oremos esta palabra. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu, la ponemos en tu presencia, Señor, para que todo se haga bajo tu voluntad. Señor, sabemos que hay dispensaciones que fueron pasadas ya, pero que estamos en la última dispensación de la gracia, y va a culminar con la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Ahí se termina esta dispensación y entra la gran tribulación,
para salvar el remanente de Israel. El tiempo lo sabes tú, Señor. Solo sabemos que tu palabra dice, y lo creemos, que así como tú resucitaste, así vamos a resucitar nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te ponemos el país, los países, te ponemos también los presos, los enemigos. Oramos por los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas, los médicos, las autoridades. Oramos por la familia espiritual alrededor del mundo. Te ponemos la familia en carne para que pueda conocer de tu presencia. Y por eso esta palabra la hemos predicado con mucho amor, para que pueda llegar a tu corazón y enviarlos a muchos que la necesitan. Porque la hemos predicado con mucha reverencia y temor delante de ti, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias. Ponemos todo en tu presencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al que vive por los siglos de los siglos.